Hola, mi nombre es Andrés Felipe Baena Yepes de grado octavo 01 y hoy les vengo a hablar del vanguardismo en la literatura. El vanguardismo es un conjunto de movimientos y tendencias artísticas y literarias reactivas que surgieron en el contexto de la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, como una forma de protesta contra los modelos estéticos impuestos a partir del siglo XIX y contra las atrocidades de la guerra. Características del vanguardismo: intención de romper las normas preestablecidas, muchas veces de manera provocativa. Publicaron manifiestos en los que se atacaba todo lo producido hasta ese momento, al mismo tiempo que se reivindicaban e imponían lo original, lo lúdico, desafiando los modelos y valores existentes hasta el momento. Ambición por renovar las artes, aportando nuevas técnicas y formas de expresión. Expresaban y alentaban a la novedad y a la sorpresa. Libertad en cuanto a lo formal. Apología de la experimentación, la espontaneidad y la liberación íntima del artista. En pintura, el vanguardismo se manifestó en obras de carácter abstracto, simbólicos y tuvo gran auge lo geométrico. El vanguardismo se compone de varios movimientos y se puede subdividir en dos grandes grupos: el vanguardismo artístico y el vanguardismo literario, cuya principal característica es libertad de expresión y la innovación. Contexto histórico y social del vanguardismo. El primer tercio del siglo XX se caracterizó por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y la Revolución Soviética en octubre de 1917 fomentaron las esperanzas de un régimen económico diferente para el proletariado. Después de una época de desarrollo y prosperidad, en los felices años de 1920, vendrían un gran desastre en la bolsa de Wall Street, 1929, y se volvería una época de recesión y conflictos que provocarían la gestación de los sistemas totalitarios, fascismo y nazismo, que conducirían a la Segunda Guerra Mundial. Contexto cultural del vanguardismo. Desde el punto de vista cultural, fue una época dominada por las transformaciones y el progreso científico y tecnológico, la aparición del automóvil y del avión, el cinematógrafo, el gramófono, etc. El principal valor fue, pues, el de la modernidad o sustitución de lo viejo y caduco por lo nuevo, original y mediano tecnológicamente. Contexto político. El contexto de su nación nos ubica en una época de preguerra mundial y sigue desarrollándose en un siglo de guerras e ideologías violentas y enfrentadas y guerras civiles. En España, muchos poetas de la generación del 27 deben buscar asilo por sus ideas políticas y algunos se radican en los países americanos. Por eso, la literatura muestra rebeldía ante lo antiguo e inquietud por la época de cambios que se vivieron. En la poesía se expande la vanguardia, que abandona las reglas estrictas de la tradición, métrica y rima, y en la prosa surgen estilos y temas renovados que se mezclan lo real con lo maravilloso. Tipo de vanguardismo. Dentro de las corrientes vanguardistas, surgieron como innovaciones radicales de contenido, lenguaje y actitud vital. Entre ellos se encuentran los siguientes: impresionismo. Francia, segunda mitad del siglo XIX. El impresionismo no fue propiamente de la vanguardia, sino un antecedente contra el que reaccionaron los vanguardistas. Surgió como una reacción contra el realismo y su propio registrar las sensaciones, restaurando al mismo tiempo una nueva era imaginativa, tratando de suprimir el elemento intelectualista y reflexivo en la literatura, haciendo que el escritor se identificara con las cualidades del objetivo observado. Una novela impresionista presenta a sus personajes en una serie de detalles, palabras, reacciones, gustos y preferencias que terminan por caracterizarlos para el lector. Expresionismo. Alemania a principios del siglo XX. Suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primicia a la expresión de los sentidos más que a la descripción objetiva de la realidad. Con sus colores violentos y su temática de la sociedad y de miseria, el expresionismo refleja la amargura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de Alemania,
así como la Primera Guerra Mundial 1914-1918 y del periodo de entreguerras 1918-1939. Fauvismo. Francia entre 1904 y 1908. Fue un movimiento pictórico. Se caracteriza por ser estético y sentimental, por ser un estado de espíritu ligado a las circunstancias del momento. Se apega a la libertad total de la naturaleza, es más expresiva que realista, plasmado primordialmente los colores. También hay otro tipo de vanguardismos como cubismo, futurismo, dadaísmo, ultraísmo, surrealismo, entredentismo y arieldentismo. Muchas gracias.